Bueno, siendo las 7:30 en punto, damos la bienvenida al Viernes Académico de la Clínica de Oftalmología de Cali. Le damos hoy la bienvenida a la doctora André Genaine de México. André es una retinóloga que se formó en el Instituto para Evitar la Ceguera en Ciudad de México, trabaja actualmente en Ciudad de México y conoce muy de cerca a Lucía. André nos dio unas conferencias muy interesantes y una de ellas fue sobre el uso del Mirante, que es un equipo que tenemos aquí en la clínica y que muchas personas posiblemente lo tienen y de los cuales personalmente por lo menos no conocía todo el jugo que se le puede sacar. Entonces, André muy amablemente accedió a darnos esta presentación. Eh, Seguro ustedes la van a disfrutar mucho y le van a sacar mucho provecho al equipo en adelante. André, muchísimas gracias por tu tiempo y el auditorio pues es tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos desde la Ciudad de México. Y antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Hugo Campo por la amable invitación para participar en esta sesión y por la oportunidad de compartir nuestra experiencia con el Mirante. Y la intención de esta charla no es hacer una revisión exhaustiva del equipo, de las cuestiones técnicas, porque esas ustedes ya las conocen, sino mostrarles cómo lo hemos incorporado en la práctica diaria a través de casos reales. Todas las imágenes que les voy a presentar obviamente están tomadas con el equipo y pertenecen a pacientes míos y a pacientes del doctor Gerardo García, a quien agradezco especialmente por permitirme compartir varios casos que son muy ilustrativos. Y a lo largo de la presentación revisaremos algunas funciones que considero útiles, algunas que son distintivas del Mirante, así como situaciones en las que esta tecnología nos ha aportado información relevante tanto para el diagnóstico, el seguimiento y la toma de decisiones. Entonces, ahí está. El Mirante, como ya todos saben, es una plataforma de imagen multimodal y dicho inclusive por los de Nidec, este es el rey de los equipos para imagen de polo posterior de la compañía y está basado en la tecnología de Scanning Laser Ophthalmoscopy o SLO confocal, que mediante el uso de múltiples longitudes de onda láser, el sistema va a permitir adquirir imágenes complementarias de la retina y la coroides, incluyendo fotografía a color, imagen infrarroja y su subtipo del que vamos a hablar, el retromode, autofluorescencia azul, autofluorescencia verde, OCT estructural, angio-OCT, autofluorescencia, perdón, también autofluorescencia ya la mencioné, angiografía con fluoresceína y angiografía con beta indocianina. Y bueno, pues la principal ventaja es que todas estas modalidades pueden correlacionarse sobre la misma localización anatómica, entonces esto realmente nos da una evaluación multimodal más completa de nuestros pacientes. Entonces, más allá de enumerar todas las modalidades que integra el equipo, creo que la mejor manera de entender su utilidad es viendo casos clínicos. Entonces, voy a comenzar con una función que se utiliza prácticamente todos los días, que es la imagen de campo ultra amplio, que nos da 163 grados de imagen. Y bueno, la posibilidad de obtener esta imagen esta visión tan amplia de la retina en una sola imagen nos ayuda pues a detectar, a documentar y a poder darle seguimiento a múltiples patologías de una manera mucho más efectiva, tanto para nosotros como para la explicación al paciente. Entonces, este es un caso, este es un desprendimiento de retina que está temporal superior, que tiene involucro macular y podemos ver cómo en la periferia superior se aprecia el borde del desgarro causal. Al momento que nos enfocamos ya más en periferia superior, se puede ver este desgarro en herradura en la periferia superior. Este es el mismo caso, ya operado el paciente con la burbuja de gas en aproximadamente un 40% de la cavidad vítrea. Y este finalmente es ya aplicada a la retina con la reabsorción completa del gas. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo está en la parte superior el desgarro rodeado con el láser. Entonces, bueno, pues esto no es ningún caso reto, es un desprendimiento de retina, pero lo que les quiero comentar aquí es que cuando le enseñas al paciente una fotografía de su propia retina, le muestras dónde estaba el desprendimiento y cómo quedó después del tratamiento, creo que la explicación se vuelve mucho más sencilla y visual, ¿no? Muchas veces entienden mejor su enfermedad en 30 segundos viendo la imagen que después de muchos minutos de explicación.
Este es otro caso de desprendimiento de retina regmatógeno que también tiene involucro macular. Observen cómo nos da la imagen de campo amplio, podemos ver todo lo que abarca el desprendimiento. Este desprendimiento es temporal, por lo que asumimos por leyes de Linkoff que la lesión causal también debe de estar del lado temporal. Y al irnos ya a la periferia más extrema, ahí podemos observar estos dos pequeños agujeros periféricos que son pues los causantes del desprendimiento. Este paciente igualmente se opera. Aquí se puede ver cómo está la burbuja de gas, pues más o menos al 50%. Bueno, en este no tengo fotos de seguimiento, pero pues quedó la retina aplicada. Eh, Aquí está otro caso en donde se pueden ver múltiples lesiones en la periferia rodeadas por láser. Esto también creo que es bastante interesante para el paciente para que nos entienda, ¿no? Cómo es que actúa el láser en las lesiones, el hecho de que vea cómo se rodean, creo que es bastante útil para poder explicarles. Entonces aquí podemos ver que se alcanza a ver casi la hora serrata, ¿no? Hay una excelente valoración de la periferia retiniana con la modalidad de imagen de campo ultra amplio. Este es el mismo paciente, vean cómo también tiene múltiples lesiones ya rodeadas en la periferia inferior, prácticamente 360 grados. Y bueno, este es otro caso, por ejemplo, esta es una paciente femenino de 43 años que tiene enfermedad de células falciformes, una retinopatía falciforme. Entonces observen cómo en el área de la arcada temporal inferior tiene una hemorragia. También podemos ver aquí temporal superior que tiene huellas de láser que le habían aplicado previamente. Entonces, a esta paciente le hacemos una angiografía con fluoresceína y donde se pueden observar que, bueno, está esta hipofluorescencia por bloqueo, por presencia de la hemorragia, y en la periferia temporal superior, donde ya veíamos unas huellas de láser previas, también vemos esta hiperfluorescencia por la presencia de neovasos. En el ojo izquierdo también encontramos neovasos en la periferia y esta paciente se decidió fotocoagular. Este es otro caso, es un caso visualmente muy bonito, ¿no? Es un caso del doctor Gerardo García, que de hecho ganó el Image of the Year. Me estoy volteando porque lo tenemos colgado aquí en la casa, el cuadro. Entonces, esto fue un paciente con una oclusión doble de rama venosa, nasal superior y temporal superior. Observen que no es una oclusión de vena hemicentral, ¿no? Que podría como confundir de inicio, pero hay un área respetada entre las dos zonas de hemorragia. Entonces, este es el mismo caso, la angiografía con fluoresceína. Observen cómo hay pues esta hipofluorescencia correspondiente a las áreas de no perfusión y mucha hiperfluorescencia por incompetencia vascular. Ahora, otra herramienta que pues también ya forma parte de la imagen multimodal de rutina es la OCT angiografía, y la gran ventaja de esta es que, como sabemos, nos permite saber si una lesión tiene flujo o no tiene flujo. Esto nos lo hace de forma rápida, no invasiva, sin la necesidad de inyectar colorantes, ¿no? Y que además es muy útil poder correlacionar los hallazgos de la OCTA con los hallazgos de la OCT estructural y del resto de las modalidades de imagen. Entonces les voy a mostrar algunos casos en los que esta información que aporta la OCTA resultaron especialmente útiles. Entonces, este es un caso, podemos ver la fotografía de la izquierda, la fotografía a color, donde se observa una lesión con una forma como lobulada, ¿no? Una lesión central elevada, con cambios de coloración y hemorragia. Y a la derecha podemos ver su correspondiente, pero en la imagen de autofluorescencia, donde se ven estas zonas de hipoautofluorescencia por bloqueo correspondientes a las hemorragias, así como este halo hiperautofluorescente. Y bueno, la OCT estructural de este ojo nos muestra estas alteraciones que se encuentran a nivel de la retina externa, las capas externas de la retina, sugerentes de la presencia de una neovascularización. Sin embargo, la imagen que nos da
la certeza de que existe ahí una neovascularización es la de OCTA. Observen aquí en la segmentación de retina externa y coriocapilaris, le voy a dar un zoom. Vean cómo se pueden observar estas tres redes vasculares, ¿no? Entonces, esto nos confirma que hay no solamente una, hay tres neovascularizaciones ahí en el área macular. Este paciente fue tratado con dos inyecciones de antiangiogénico intravítreo y podemos ver cómo al mes de estas dos inyecciones las redes vasculares pues realmente disminuyeron mucho, o sea, o sea, sí se pueden ver todavía hay un poquito, pero observen el antes y después del tratamiento. Es muy notorio cómo estos vasos pues ya no son tan visibles. Este es otro caso donde la mácula presenta una evidente lesión clínica en el área central, tiene hemorragia, tiene cambios de coloración. Y la OCT estructural, pues es la que nos confirma, ¿no? Que hay esta neovascularización, estos hallazgos típicos de la presencia de neovasos. Sin embargo, aquí lo mismo, vean cómo en la angio-OCT la red vascular es muy evidente en la segmentación de retina externa y coriocapilaris. También le voy a dar zoom. Vean cómo está relaciones. Y lo que es lindo poder relacionar es cómo al sobreponer la imagen de OCTA en la fotografía a color, podemos ver cómo el flujo neovascular coincide topográficamente con la lesión, ¿no? O sea, aquí no estamos viendo solamente las consecuencias o las características clínicas de la enfermedad, como es la sangre, los cambios de coloración, sino que podemos identificar cómo esto coincide perfectamente con la red vascular responsable. Esta es otra fotografía de campo ultra amplio que muestra la presencia de hemorragias puntiformes, cuatro cuadrantes, y estos neovasos que se encuentran en la arcada temporal superior. Es un paciente con una retinopatía diabética proliferativa. Esta es la angiografía con fluoresceína, cómo se muestra la hiperfluorescencia por la fuga de neovasos, también hay otros neovasos, hay microneurismas y hay estas áreas hipofluorescentes por no perfusión capilar. Y vean cómo en la imagen de en faz que nos da la angio-CT podemos visualizar la parte central, aquí no podemos tener la periferia, pero en la parte central una imagen muy parecida a la que nos da la angiografía con fluoresceína, ¿no? Se pueden ver perfectamente aquí la neovascularización y bueno, esto como sabemos, ya lo mencioné, no invasivo y sin la necesidad de inyectar colorante. Y bueno, no es que sustituya la OCTA por completo a la angiografía con fluoresceína, pero creo que es una herramienta que realmente nos da, nos aporta mucho. ¿Se acuerdan del caso que les comenté de esta doble oclusión de rama venosa? Esta es su angio-OCT y vean cómo aquí, en el cierre capilar, o sea, a la izquierda está la angiografía con fluoresceína, que ya les había mostrado, y a la derecha se encuentra la angio-CT, que si bien no es superior a la angiografía con fluoresceína en oclusiones venosas, pero vean cómo si en la segmentación del plexo vascular profundo se puede observar esta ausencia de flujo, ¿no? Que corresponde justamente pues al área de la oclusión. La siguiente herramienta es la autofluorescencia, una modalidad que ya como ustedes saben nos permite evaluar la salud del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esta es un caso, es una paciente mía, una mujer de 77 años, una neovascularización secundaria a degeneración macular en ambos ojos, en ojo derecho. En ambos ojos tiene, pues obviamente, una gran cantidad de drusas que están por dentro de las arcadas, por fuera, cambios de coloración centrales. Y ella está siendo tratada con faricimab intravítreo, actualmente ya en un intervalo bastante grande de 14 semanas en el ojo derecho. Vean cómo aquí en la OCTA se puede ver la presencia de la red vascular. Vemos en la OCT estructural que se encuentra en una fase no exudativa, no está activa, digamos, la membrana. Y aquí lo que quise poner de esta paciente es justamente su autofluorescencia. Observen en la fotografía de la izquierda, ya se veían, se observaban estas zonas hipoautofluorescentes correspondientes a atrofia. Vean cómo en 2 años estas zonas de atrofia tuvieron una progresión importante.
Aquí se ve más nítida la imagen de la derecha porque la paciente en el inter de estos 2 años fue operada de catarata, ¿no? Entonces tenemos una mayor claridad de medios, pero bueno, sí es interesante ver cómo progresaron las áreas de atrofia y lo mismo ocurrió en su ojo izquierdo, ¿no? Observen cómo se veían aquí estas zonas hipoautofluorescentes que aumentaron en número y en tamaño. Este es otro caso, un paciente que es un médico un masculino, 37 años, que me refirió cuando llegó al consultorio que él había tenido ya múltiples episodios de coroidopatía serosa central, crónica, bilateral. Observen en la fotografía a color cómo se ven estos cambios de coloración, ¿no? Esta coloración más clara en esta zona. Y al momento de hacer la autofluorescencia, podemos ver esta zona como de escurrimiento hipoautofluorescente y bueno, estos también puntos, estas zonas puntiformes hipoautofluorescentes por atrofia y esta zona hiperautofluorescente que les mencionaba como descubrimiento es lo que conocemos como los tractos atróficos descendentes que son característicos de serosas crónicas. Este es el otro ojo que se encontraba pues también muy parecido. Vean esta hipoautofluorescencia que son por zonas de atrofia y la hiperautofluorescencia también aquí de estos tractos atróficos descendentes que podemos ver mucho mejor y esta es otra ventaja que la autofluorescencia también la podemos tomar de campo ultra amplio y vean cómo aquí se ven muy bien estos tractos, ¿no? Aquí el escurrimiento tal cual, con zonas de atrofia realmente muy, muy importantes. Ahora, les voy a hablar de una modalidad, pues que yo platiqué sobre esto en el curso ahora de Valencia, de Venezuela, y que me gusta mucho. Definitivamente no es una modalidad que vaya a sustituir, o por lo menos en este momento no sustituye a ninguna otra em, a ningún otro modo de imagen, pero sí nos da imágenes muy lindas y nos da información, pues, adicional. Entonces, ¿qué es el retro mode? Bueno, el retro mode es un subtipo de imágenes que se obtienen con un láser infrarrojo. Y la diferencia es que en el concepto de retro mode, en vez de utilizar una apertura circular redonda, como lo es un agujero estenopeico, se va a modificar la configuración de apertura de la cámara para tomar ventaja de la luz de retroiluminación. Es decir, la fuente de luz no va a estar, digamos, enfrente al objeto, sino que se va a lateralizar. Y esto nos va a ayudar a que se cree una imagen pseudo tridimensional. Esto es porque, como vamos a ver las imágenes que les voy a mostrar a continuación, de un lado de las lesiones está más iluminado y del otro lado se observa como una sombra. Esto es lo que nos da esta pseudo tridimensionalidad. Entonces, la imagen de retro mode puede mostrar muchas más drusas que las que se observan en la fotografía a color. Y esto debido a que no se basa en una diferencia de coloración, ¿no? Como es una imagen a color de fondo de ojos, sino que muestra el relieve de las lesiones. Entonces, aquí podemos ver en la imagen de la izquierda es un ojo derecho con drusas, con una gran cantidad de drusas en el área central. Y observen cómo en su imagen correspondiente, pero en retro mode, se aprecian muchas más drusas dentro de la mácula de las que podemos ver en la fotografía color. E inclusive también estamos viendo drusas por fuera de las arcadas que realmente en la foto a color no se aprecian. Este es otro ejemplo en donde la imagen de retro mode muestra perfectamente el relieve de estas drusas que son blandas, confluentes centrales y que también en este caso nos permite observar múltiples drusas que están por fuera de las arcadas que nuevamente aquí en la fotografía a color pues no las vemos. Aquí llama la atención en el retro mode cómo se muestra esta imagen que se ha llamado Moon Surface o superficie lunar debido al gran relieve que se puede apreciar de las lesiones. Y bueno, pues aquí un comparativo, ¿no? Cómo se ve la superficie lunar y las drusas, los cráteres de la luna y las drusas en retro mode. Y pues sí se parecen, ¿no? Observen cómo se resalta el borde con de un lado la lesión con la sombra y del otro lado la lesión más iluminada.
y bueno, pues esto hace que se resalte su relieve. Este es un hombre de 50 años, sano, asintomático, al que se le tomaron estas fotografías a color, donde pues realmente no vemos nada muy relevante, tal vez algunos cambios de coloración aquí perifoveales en el ojo derecho. Entonces se decide hacerle una prueba de retro mode. Observen, este es el ojo izquierdo, fotografía color, foto en retro mode, y vean cómo se aprecian drusas en el área macular, inclusive aquí un poco también por fuera de las arcadas, que no vemos en la fotografía a color. Y lo mismo pasa en el ojo derecho. Aquí hay dos cosas relevantes. Uno son las drusas que vemos también en el ojo izquierdo y otra es esta imagen circular hiporretrorefléctica que corresponde a un nevo coroideo, que también posteriormente les voy a mostrar unos casos sobre esto porque es otra de las utilidades del retro mode, que puede resaltar la presencia de estos nevos. Entonces aquí pues nos surge la duda, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes que estamos detectando estas drusas subclínicas? O sea, los observamos más frecuentemente, les iniciamos antioxidantes vía oral. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos o realmente es algo que simplemente ya estaba ahí también en otros pacientes y simplemente antes no lo veíamos y ahora las podemos detectar de una manera más temprana? Este es otro caso, un masculino de 68 años que inyectó en el ojo derecho por una neovascularización coroidea secundaria de degeneración macular y bueno, empezó siendo tratado con aflibercept cada 4 semanas. Observen, este es el corte vertical en donde las dos flechas rojas lo que señalan son ausencia, áreas de ausencia del EPR. El EPR está como enrollado sobre sí mismo, estamos ante un desgarro doble del EPR. Y aquí es interesante pues ver las distintas modalidades de imagen de este ojo. En la fotografía a la izquierda, pues es la fotografía color y observen su correspondiente de autofluorescencia, cómo se observan estas dos zonas de hipoautofluorescencia porque hay una ausencia del EPR. Y aquí comparamos la misma fotografía a color, pero con la imagen de retro y es interesante ver cómo marca el relieve, cómo define estas zonas de ausencia del EPR, que pensamos que esta zona podría ser donde está enrollado el EPR sobre sí mismo. Esta es otra paciente, una mujer de 73 años, que en la fotografía color, pues sí se pueden distinguir aquí algunos cambios lineales de coloración, pero vean cómo en el retro mode son muy evidentes estas como pliegues que se encuentran aquí en la superficie, además de estas lesiones que también parecerían corresponder a drusas. Y aquí otra de las ventajas, ¿no? Poder ver el retro mode también en un campo ultra amplio. Vean cómo se observan estos pliegues, pues en gran parte de la superficie de la retina. Con el Sí, OCT estructural, observamos estas ondulaciones del EPR que se corresponden a la presencia de estos paquivasos. Si bien al medir la coroides no mide más de 300 micras, que sería estrictamente para decir que estamos ante una paquicoroides, pero sí por grosor, pero sí tenemos estos paquivasos, ¿no? Correspondientes pues a estas alteraciones aquí en estas ondulaciones del EPR. Eh, entonces, bueno, este es otro caso. Observen cómo realmente en la fotografía color de este ojo derecho no se puede ver pues, ninguna alteración que llame la atención, pero al momento de hacerle el modo retro, vemos cómo se encuentra esta lesión muy parecida a la que veíamos en el caso anterior, en el otro ojo, esta lesión hiporretrorefléctica circular que corresponde a un nevocoroideo. El retromode ha mostrado, como les comentaba, una alta sensibilidad para detectar estos nevos, inclusive cuando están muy poco pigmentados, porque ya si nos vamos a la foto a color, bueno, pues sí podemos ver que sí, ¿no? Ya ahora viendo esta imagen, aquí hay cierto cambio de coloración, pero realmente podría pasar desapercibido. En cambio, con el modo retro, pues realmente esto se define muy bien. Y esto parece ser por un mecanismo de bloqueo de la luz infrarroja debido a las células pigmentadas y a los melanocitos que componen el nevo, que se encuentran a varios niveles de la coroides.
Y aquí vemos la correspondencia con los hallazgos de la OCT estructural. Efectivamente se observa esta lesión, tanto en el corte horizontal como vertical, esta lesión en la coroides, que ejerce esta sombra posterior. Este es otro caso, un masculino de 41 años, agudeza visual de 20/20. Aquí, si somos observadores, creo que sí es un poquito más evidente esta lesión sobre la arcada temporal superior, que pues parecería elevada, ¿no? Y con un poco de cambio de coloración. Y vean aquí cómo al tomarle la modalidad de infrarrojo del lado izquierdo y el retro mode, que es este subtipo de imagen infrarroja, pues se define mucho mejor la lesión. Cabe aclarar que aquí en el infrarrojo, este nevo, este caso sí se ve bien, pero hay algunos nevos que usando el infrarrojo convencional no se definen bien y al momento que lo hacemos en retro mode siempre se definen bien. O sea, sí tiene mucha utilidad para esto. Y bueno, aquí la lesión nuevamente en la coroides, una lesión elevada, igual, ¿no? Correspondiente al nevo. Bueno, después también tenemos esta forma que en otros equipos es el EDI, ¿no? Que como sabemos significa Enhanced Depth Imaging y que aquí en el mirante se le llama coroidal. Y esto, pues solamente les voy a poner aquí esta fotografía en donde vemos el mismo corte del ojo del paciente y vean cómo si hay diferencias entre el modo retinal, que digamos es el modo convencional con el que vamos a tomar la imagen, y el modo coroidal, ¿no? Donde queremos ver más detalles de la coroides. Y creo que la diferencia más notoria es que se ve en el modo coroidal respecto al retinal que se ve mejor la unión esclerocoroidea y también se definen mejor los vasos, ¿no? Los paquivasos en este caso, que en la imagen retinal. Ahora, esta es otra función que nosotros en Ciudad de México, en el Hospital Médica Sur, no la tenemos, nos la pusieron de demo, pero creo que también es, no sé si ustedes allá en Cali la tengan, pero creo que también es de mucha utilidad y es la combinación con microperimetría. Entonces, les voy a mostrar un caso. Este es un ojo derecho que tiene estos llamados DOMFLs, que son, o sea, por su nombre en inglés, significa una disociación de la capa de fibras nerviosas, es decir, es una alteración de la arquitectura de esta capa y que pueden aparecer semanas o meses después de la remoción de la membrana limitante interna. Y esta foto se las pongo porque, bueno, pues se ve, es muy linda, muy representativa, pero en realidad lo que les quiero mostrar es el otro ojo. Este es un ojo que tuvo una neuritis óptica isquémica anterior no arterítica, que como sabemos es un infarto, por así decirlo, de la porción anterior del nervio óptico por una hipoperfusión de las arterias ciliares posteriores cortas y donde el paciente presenta una pérdida súbita visual, indolora, unilateral. Y vean aquí cómo al realizarle la microperimetría también con un equipo NIDEC que se conecta al mirante, se puede observar este defecto campimétrico, ¿no? Hay una disminución en la sensibilidad en la mitad superior de la mácula. Entonces, bueno, pues es otra de las cosas que se le pueden agregar al equipo. Les voy a platicar también de otros casos. Este es caso uno. Aquí no sé, doctor Hugo, si consideres bien que pueda participar un poquito los residentes en estos casos. Claro Cómo que ves? sí, ¿Sería posible? por supuesto, pregunte que ellos participen en la medida que vean las imágenes. Ahí Perfecto, asumo que están conectados. excelente. Bueno, a ver, este es un caso, es un masculino de 48 años asintomático, que él va a su revisión de rutina. En este caso no es mío, es de una colega de aquí de Ciudad de México de la doctora Lulu López. Entonces, bueno, pues ella lo ve, está normal, sin embargo lo dilata por ser consulta de primera vez y pues se asoma al fondo y ve esta imagen. Entonces, no sé si alguien de los residentes o los fellows nos quiera describir qué es lo que ve en estas fotografías. Simplemente que se conecten al micrófono y participen. Yo ya me la soplaron, entonces yo no voy a decir absolutamente nada. Sí. ¿Quién se anima?
Solamente describir las lesiones, ¿eh? O sea, no quiero que me digan el diagnóstico, pero a ver, ¿qué notan de raro en estas fotografías? Bueno, procedo yo entonces. Observen aquí lo que llama la atención es la coloración de los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, no están de su color normal, se ven como color asalmonado, rosado. O sea, realmente eso es lo que llama la atención aquí del fondo de ojo, ¿no? Esta es la fotografía a color de campo ultra amplio y vean cómo esto es generalizado y en ambos ojos. Igualmente, los vasos están de este color como rosado cremoso, tanto arterias como venas pierden su coloración habitual. Y bueno, pues entonces se decide a este paciente realizarle pues todo el paquete de estudios de imagen multimodal y aquí podemos ver la OCT estructural de ambos ojos que se observa completamente normal, no hay ninguna alteración en capas externas, en capas internas, todo se ve bien. Em, Esta es la angiografía con fluoresceína, donde hay un buen llenado vascular, no hay zonas de hiper o hipofluorescencia patológicas, igual todo se ve bien. Aquí esta es la misma imagen, pero de campo ultra amplio, sin ninguna alteración en la periferia retiniana. Estas son las imágenes de OCTA. Observen cómo la vasculatura en todas las em, segmentaciones se ve normal, no se ve presencia de plexos vasculares anormales, ninguna otra característica que nos llame la atención. Y bueno, pues por ahí uno de nuestros maestros de aquí de México, que es realmente un maestro, en toda la extensión de la palabra, el doctor Juan Manuel Jiménez, nos dice, ¿y cómo están los triglicéridos del paciente? Ya le pidieron estudios, entonces se le piden los estudios y pues resulta que además de tener una glucosa y una hemoglobina glucosilada de valores altos, los triglicéridos pues también se encontraban muy altos, están 589 miligramos por decilitro. Entonces, con esto, pues le comentamos al doctor Jiménez, sí, efectivamente tiene los triglicéridos altos y pues nos dice, ah, ok, sí, tiene todo el aspecto de una lipemia retinalis. Entonces, este diagnóstico es una manifestación ocular de una hipertrigliceridemia severa en donde justamente los vasos retinianos, tanto arterias como venas, van a perder su coloración habitual. Se menciona que en casos severos el fondo del ojo adquiere un aspecto lechoso y esta entidad suele ser asintomática desde el punto de vista visual. Es un hallazgo que inclusive puede alertar sobre un riesgo elevado de pancreatitis aguda en el paciente. Y el tratamiento aquí, pues definitivamente no es ocular, ¿no? Se debe de tratar la hipertrigliceridemia y el aspecto retiniano suele revertir a la normalidad cuando los niveles de los triglicéridos disminuyen. Este es un segundo caso. Y no sé, pues vuelvo a preguntar si alguien quiere participar describiendo solamente la imagen. El que quiera participar, que levante la mano y Angélica le da paso al audio. Nadie por ahí, anímense. A ver, alguien alzó la mano. La Ven. doctora Nash, pero Gracias, residente no. gracias. Eh, bueno, doctor, pues bueno, muchas gracias. Pues vemos dos retinografías a color, ojo derecho, ojo izquierdo. En el ojo izquierdo, bueno, de positivo, vemos sobre la arcada temporal superior que los vasos venosos están un poco más tortuosos de lo normal y como un poquito más allá de la emergencia de los vasos hay un cruce arteriovenoso. Sobre la zona el macular superior y sobre la arcada temporal superior unas lesiones hipopigmentadas, probablemente manchas blanco-algodonosas y hemorragias intrarretinianas en la mácula temporal. Muy bien, Muy doctora. bien. ¿Qué diagnóstico crees que tenga este paciente?
Una oclusión de rama venosa supratemporal. Muy bien. Y además de esto que describiste muy bien, ¿te llama la atención alguna otra cosa que pista tienen los dos ojos, pero se ve más, de hecho, en el ojo derecho? En el disco, ¿verdad? Así es. Sí, parece algo que está anterior, no estoy segura, pero me parecería que fuera como hialoides anterior o es una lesión fibrosa anterior al disco, sobre el borde nasal del disco de ambos ojos. Muy bien. Mira, aquí vemos este acercamiento. Sí, perdón. No, ya, eso es. Sí, muy bien descrito. Aquí podemos ver cómo en este zoom de la papila, pues sí, efectivamente se ve algo ahí, ¿no? Como una membranita encima del nervio óptico de ambos ojos, un poco más evidente en el ojo derecho. Doctora, tú misma te animas a describir cómo se ve el OCT que pasa por esa membrana pre o epipapilar, si la podemos mencionar así. Sí, efectivamente, sí es, la ubicación sí es anterior al disco, es una membrana hiperreflectiva, eh, irregular, pareciera que fuera como una prolongación de la limitante interna, o sea, si uno ve el borde más nasal donde empieza la lesión, es como si viniera la limitante interna y se engrosara e hiciera ese pliegue sobre el borde del disco. O sea, no parece vitrio, sino de la limitante interna, como una membrana pirretiniana. Muy bien, ahí está el diagnóstico. Ya se los puse Ah, para no sufrir, pero estuvo perfecta la descripción. Entonces, pues estamos ante una papila de Bergmeister, que recordando es un remanente congénito benigno de la arteria hialoidea fetal. Y bueno, pues justamente se ve así, ¿no? Como un penacho o un mechón blanquecino grisáceo sobre la papila. Y pues sí, puede parecer ahí como una membrana fibroglial. Muy bien, doctora. Gracias por tu participación. Caso 3. A ver, ¿quién se anima a describir esta imagen? Alguien. Nada más a describir, sin diagnóstico. Ok, bueno, voy a hacerlo yo. Entonces, pues aquí podemos ver esta fotografía a color de un ojo izquierdo, ¿no? Donde en el inferior a la papila, como en el trayecto, entre el trayecto de la arcada temporal inferior y nasal inferior, se observa esta lesión blanquecina, que digo, aquí obviamente no podemos ver la elevación, pero suponemos que está elevada, con un aspecto como nodular un poquito, ¿no? Como con calcificaciones aquí adentro. Entonces, aquí está el zoom de la lesión. Esta es una paciente, es una mujer de 37 años con una agudeza visual de 20/20. Y observen cómo se ve esta lesión en la autofluorescencia. Se ve esta lesión hiperautofluorescente, multilobulada, ¿sí? Muy característica de lesiones calcificadas que se ven así, hiperautofluorescentes. Esta es la imagen en retro mode, que si bien a lo mejor no nos aporta mucha información adicional, pero sí nos deja ver lo que les platicaba, el relieve de las lesiones. Entonces está pues muy linda la imagen, ¿no? Nos deja ver muy bien cómo están estos como lóbulos. Entonces aquí podemos ver la OCT estructural de este mismo paciente, donde se ve pues un aumento del grosor, una desorganización de las capas retinianas. Hay estas cavidades hiporreflectivas que ejercen una sombra posterior, ¿no? Que esto ocurre cuando existe calcificación. Y bueno, pues no sé hasta ahorita alguien si sabe de qué se trata esta lesión, si tiene algún diagnóstico en mente. Se vale también los doctores, o sea, los adscritos, los que no sean fellows ni residentes. ¿Alguien tiene una opinión sobre esto? Doctor. Doctora, buenos días. Ok, sí, Eh, doctor, buenos por días. el, por el aspecto que tiene la lesión, pues yo me inclinaría por un astrocitoma. Ok,
Muy bien, pues aquí podemos ver inclusive me faltó ponerles esto, sí, la ecografía, que es una lesión hiperecoica con sombra posterior por esta calcificación y efectivamente, doctor, muy bien, estamos ante un amartoma astrocítico de la retina que como sabemos es un tumor glial benigno que está compuesto por astrocitos, que puede presentarse de forma aislada o bien puede asociarse a enfermedades sistémicas, especialmente esclerosis tuberosa, más raro, neurofibromatosis tipo 1, y que digamos que la forma clásica de presentación va a ser esta calcificada, que también le llaman mulberry lesion, que es esta lesión como blanquecina, elevada, que tiene este aspecto nodular, semejante como una mora, ¿no? Y que frecuentemente está calcificada. Entonces, muy bien. Tú mismo, doctor, ¿no te animas a participar en este mismo caso digo, en el siguiente caso para describir la lesión? Bueno, doctora, intentémoslo. Perfecto, gracias. A ver, es un masculino de 16 años que ahora que estamos muy mundialistas, justamente tuvo un ojo, en el ojo derecho un golpe contuso con pelota de fútbol 24 horas antes de acudir a la consulta y pues tiene una agudeza visual conservada, B20/20, pero refiere con todo y su 20/20 un escotoma central en el ojo derecho. Entonces, ¿me puedes describir las imágenes a color, por favor? Bueno, entonces tenemos fotografías a color del ojo derecho y el ojo izquierdo. En el ojo derecho vemos, eh, pues a nivel yuxtafoveal, temporal y superior, que se extiende hasta el territorio de la arcada temporal superior, una zona hipopigmentada, eh, bueno, pálida en la retina. En la mácula podemos observar que se observa también un cambio, pues se ve como si hubiera algo de líquido ahí en todo el polo posterior. Eh, Mira, te la ¿Qué voy más? a cambiar a las fotografías solo del ojo derecho de campo ultra amplio. Ah, bueno, va más Prácticamente. allá del límite de la arcada temporal, va hasta periferia extrema. Toda esa área pues tiene un borde muy definido. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Muy bien, a ver, te paso aquí. ¿Qué opinas de la OCT estructural? Bueno, vemos que en la imagen de arriba pues aparenta un aumento de la reflectividad de la membrana limitante interna. Y vemos en la imagen de abajo que pues, hay una conservación de la arquitectura de las capas internas y externas. Sin embargo, se ve un aumento en la reflectividad en- a nivel temporal, que estamos observando, y hay presencia de líquido subretinal yuxtafoveal. Esto estamos... Ese es un corte vertical, entonces si Ah, no, bueno, área vertical, de sí, la ya, fóvea, ajá, ajá. muy bien, justamente pues que corresponde, ¿no? A este edema de Berlín que veíamos en la fotografía a color. Muy bien. Fíjense que a mí me llama la atención esta línea hiperrefléctica aquí subfoveal. Y yo quisiera preguntarle al doctor Hugo Campo, que pues, se dedica al trauma ocular, si es común ver esta línea que no sé exactamente a qué corresponde. Y esas líneas son frecuentes en verlas en estos traumas contusos y la imagen del campo ultraamplio que mostraste a futuro, no sé si tenés fotos de seguimiento, toda esa Fíjate que zona que no. queda pálida, se hace una hiperpigmentación severísima de esa zona, como los pacientes que tienen retinosis pigmentada y a futuro se hiperpigmenta. Y eso es muy característico de los traumas contusos en retina. Ok, ok, sí, muy interesante. Sí, de hecho, el paciente necesita ir a revisión, pero yo creo que está ahorita muy en porque es fanático del fútbol, ¿no? Entonces debe estar viendo todos los partidos. Esperemos que después regrese a la consulta. Bueno, y sí, aquí podemos ver, ¿no? Esta separación de la capa de elipsoides del EPR. Y caso 5, bueno, este es un masculino, 43 años, mala agudeza visual desde la infancia, hipermetropía de +15. ¿Alguien que se anime a describir la imagen? Ok, entonces me sigo yo, también por cuestiones de tiempo para poder terminar con la presentación.
Entonces, bueno, observen cómo se ven estos cambios de coloración en ojo derecho, aquí en el centro, que involucra el área macular. También lo podemos ver en la periferia inferior, ¿no? Entonces, que parece como si hubiera unos desprendimientos serosos del EPR, que efectivamente perdón, desprendimientos serosos de la retina, que efectivamente lo corroboramos aquí en las fotografías, en las imágenes de la OCT estructural, como está la presencia de una gran cantidad de líquido subretiniano, esto es un desprendimiento seroso en el área macular. Y observen cómo también el ojo izquierdo, aunque el área macular está respetada, se observa en la periferia inferior, ¿no? Entonces vemos el lado OCT estructural de este ojo, en la mácula se encuentra sin alteraciones, pero bueno, sí veíamos que también tenía estos hallazgos en la periferia inferior. Y bueno, esta es la ecografía de ambos ojos, en donde llama la atención dos cosas, ¿no? El eje anteroposterior de ambos ojos es un eje anteroposterior corto y un grosor escleral aumentado. Entonces, en este caso nos encontramos el diagnóstico de un síndrome de efusión uveal con ojos que clasificamos como nanoftalmos, y también vean el aspecto de los nervios ópticos, estamos también ante una hipoplasia foveal. Entonces sabemos que el síndrome de efusión uveal es una enfermedad que está caracterizada por este acúmulo de líquido en el espacio supracoroideo que produce desprendimientos coroideos y o desprendimientos serosos de la retina. Y la teoría más aceptada es que existe una alteración en este drenaje transescleral del líquido coroideo, ¿no? Y esto es debido, pues, a que la esclera está normalmente gruesa, a que hay una compresión de las venas vorticosas y que hay una disminución de esta permeabilidad escleral. Entonces, como resultado, el líquido se acumula en la coroides y posteriormente bajo la retina. Y clásicamente se presenta en ojos nonoftálmicos o muy hipermétropes, donde la longitud axial es corta. Aunque también se ha descrito que puede presentarse en ojos de tamaño normal, ¿no? Pero pues es realmente muy raro. Entonces, esta es la imagen basal de las imágenes que les presenté previamente, y 9 días después cómo se ve que el líquido se está escurriendo. Entonces, esta es la última parte de la presentación, es algo bien interesante que quiero que vean. Les voy a hablar del video infrarrojo para miodesopsias, que es una gran ventaja del Mirante, realmente me encanta. Y este es un trabajo que hicimos, liderado por el doctor Gerardo García. Entonces, primero quiero empezar diciéndoles, bueno, pues visualizar el vítreo sabemos que es difícil, ¿no? Y el doctor Jerry Sebag, que es una autoridad mundial en el estudio del vítreo, dijo esto, ¿no? Que es esencial para la visión. La invisibilidad del vítreo ha obligado a generaciones de personas en ambos extremos de la lámpara de hendidura y el oftalmoscopio a simplemente ver a través del vítreo en vez de verlo directamente. Y esto pues es muy cierto. Digo, sí te contábamos con distintas maneras de visualizar el vítreo, como por ejemplo esta es una fotografía que muestra a color, que muestra pues el anillo de Weiss, que es lo que está señalado aquí con las flechas en blanco, en la ecografía, donde también se puede ver aquí estas condensaciones, en este caso este anillo de Weiss muy, muy marcado, ¿no? Muy circular. Y también en la OCT los floaters generan sombra y penumbra y pues sabemos que estén. Sin embargo, pues creo que el SLO infrarrojo es donde los podemos visualizar. Y ojo, esto también está en otros equipos, pero no es la misma calidad de imagen que nos da el Mirante. Entonces, ¿por qué vemos muchos pacientes que se quejan de miodesopsias y al explorarlos vemos realmente poco o nada en la cavidad vítrea? Y aquí pensamos que el principal problema pues es que no tenemos un método, no teníamos un método adecuado para visualizar estas condensaciones vítreas. Este es un video del doctor Gerardo García, quien empezó a tomar estas imágenes dinámicas infrarrojas. Aquí al principio lo hacía con un celular donde grababa la pantalla, o sea, directamente tomaba el celular y ponía la modalidad de infrarrojo y ponía al paciente a parpadear, ¿no? Para que se pudiera ver el movimiento de las condensaciones. Entonces, después, para facilitar la adquisición de estas imágenes, se habló con la
aquí en Ciudad de México, un software adicional en la computadora, de tal manera que se pudiera realizar una captura del video de pantalla. Y entonces estos videos se realizan utilizando la modalidad de imagen infrarroja, el lente de campo ultra amplio y se le pide al paciente que parpadee y que vea las cuatro posiciones de la mirada, o sea, que vea hacia arriba y regrese a posición primaria, hacia abajo y regrese a posición primaria, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y observen cómo en estos videos, pues realmente estamos viendo tal cual las miodesopsias y creo que esto nos da una muy buena idea de cómo el paciente las percibe. Aquí vemos gran cantidad de miodesopsias, inclusive en la posición primaria de la mirada hay miodesopsias que están ahí en el centro, ¿no? De la mácula y cómo se mueven, ¿no? Con los movimientos oculares, con el parpadeo. Y además de que a nosotros nos da un mucho mejor entendimiento también para poder explicar al paciente y que él vea estos videos, creo que es de gran utilidad. Entonces, debido a esto, en 2022 publicamos este artículo sobre la visualización y la estadificación de las condensaciones vítreas utilizando estas imágenes dinámicas de SLO infrarrojo tomadas con el mirante y otros también aparecen aquí de otros equipos. Y esta es la escala de opacidades vítreas. A ver, sí, esa es la escala de opacidades vítreas en la que lo dividimos de grado 0 a 5 de acuerdo a dos criterios. La densidad de las opacidades, totalmente oscuras, es decir, no dejan ver lo que hay atrás, versus translúcidas. Se puede ver, ¿no? La retina que hay detrás de estas opacidades. Involucro en la mácula. Si nunca involucro en la mácula, si solamente con el movimiento o si inclusive en posición primaria de la mirada van a existir estas, o sea, van a estar estas condensaciones vítreas ahí en el área macular. Entonces, lo clasificamos así, grado 0 sin opacidades visibles. Aquí podemos ver en este video cómo pues el paciente parpadea, mueve el ojo y realmente no vemos ninguna condensación vítrea. Grado 1, opacidades difusas, pero que no involucran la mácula. Pongan atención aquí en la periferia nasal superior, cómo están esas condensaciones, pero realmente la mácula siempre está limpia, ¿no? Nunca se atraviesan ahí, solamente es superior. Grado 2, opacidades difusas que afectan a la mácula. Vean cómo cuando el paciente realiza movimiento y parpadeo, estas opacidades entran a la zona macular. Grado 3, opacidades densas que afectan la mácula con el movimiento, pero que no están ahí en posición primaria de la mirada. Entonces, vean, esta es la opacidad densa, ¿sí? No, es opaca, no es traslúcida, no nos deja ver lo que hay atrás, pero en posición primaria de la mirada no está en la mácula. Se va a la mácula solamente cuando el paciente mueve los ojos. Y posteriormente, grado 4, opacidades densas que involucran el centro macular con movimiento y también en posición primaria de la mirada. Ahí podemos ver cómo sí están en la mácula, inclusive al dejar el ojo fijo. Y grado 5, opacidades densas que involucran el centro de la mácula y que además son mayores en tamaño a 2 diámetros de disco. Y aquí voy a poner la imagen que siempre muestra Gerardo en sus presentaciones sobre esto, porque sí, efectivamente esta opacidad parece un koi fish, ¿no? Una carpa japonesa. Y de acuerdo a esto, propusimos un manejo de las miodesopsias de acuerdo a esta escala, ¿no? En la que del grado 0 a 2 sugerimos solamente observación, en el grado 3, de acuerdo a la sintomatología del paciente, observación versus vitrectomía, y en grado 4 y 5 creemos que sí, la vitrectomía es una muy buena opción. Y algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en el PAT Survey de la SRS, los flotadores sintomáticos se han convertido en una de las principales indicaciones de vitrectomía electiva entre los especialistas de retina en Estados Unidos. Probablemente esta realidad todavía no refleja lo que vivimos aquí en nuestros países de Latinoamérica, pero pienso que esto está empezando a cambiar, porque el paciente describe lo que siente. Nosotros no podíamos ver los flotadores con el nivel de detalle que podemos verlo ahora con estas nuevas tecnologías de imagen. Y hoy, pues, realmente ya podemos enseñarle al paciente la opacidad que está produciendo sus síntomas
Y eso también nos ayuda a nosotros a comprender mejor, porque un paciente con una agudeza visual, muchas veces de 20/20, tiene una calidad visual muy limitada. Entonces, la tecnología está cambiando la forma en la que entendemos y tratamos las miodesopsias. Entonces, pues ahora sí ya llegamos al final de la presentación. Quiero terminar nuevamente agradeciendo la invitación. Espero pues hayan aprendido algo nuevo e invitándolos a nuestra reunión anual de la Asociación Mexicana de Retina, que va a ser en la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad realmente de las más lindas que tenemos en México, con mucha cultura, una gastronomía increíble, y esto va a ser del 21 al 24 de octubre. Muchas gracias. André, muchísimas gracias por una presentación absolutamente académica. Nos paseaste por todas las bondades que tiene el equipo. Aquí por el interno me están diciendo que quieren hacer muchas de estas cosas ya. Tocará hablar que tenemos nosotros de todo lo que estamos viendo. Llevado a la práctica clínica, dos preguntas puntuales. ¿En todos tus pacientes o en la mayoría de ellos utilizas la multimodalidad con este equipo o mezclas con otros equipos diferentes? Bueno, cuando me es posible, con este equipo les hago todo, porque pues realmente tiene todo, o sea, tiene todo lo que necesitamos. Entonces, la respuesta es sí, les hago la multimodalidad. Digo, a ver, obviamente de acuerdo al caso, ¿no? No a todos los pacientes les voy a hacer una angiografía con fluoresceína o tal vez no a todos los pacientes les haga un retromode o qué sé yo, pero en la medida de lo posible sí. Ok. Y la segunda pregunta es con referencia al video infrarrojo de las opacidades vítreas. ¿Esto les ha cambiado la conducta quirúrgica a ustedes? Es una muy buena pregunta y la respuesta es sí. Sí, justamente ayer vi a una paciente que le hice esta imagen infrarroja dinámica porque es una paciente que tenía en ambos ojos una membrana epirretiniana. Pero realmente la membrana epirretiniana distorsionaba muy poco la arquitectura macular y llamaba la atención que el ojo izquierdo tenía menos membrana y era donde la paciente refería molestias visuales. Pero y ella ya la iban a operar de esa membrana e interrogándola bien, lo que ella tenía molestia era que veía pues estas miodesopsias y resulta que ella ya está operada de catarata y en ese ojo tenía un lente trifocal. En el ojo Uf, derecho era un lente monofocal y en el izquierdo un trifocal. Entonces aquí algo también que ustedes saben y que también creo que es muy importante mencionar, es que estos lentes trifocales, cuando el paciente tiene miodesopsias, hace que las miodesopsias se vean todavía más y sean mucho más molestas para el paciente. Entonces realmente esta paciente le mostré las condensaciones en el video del mirante y creo que me entendió perfectamente y es una paciente que creo que sí amerita cirugía, o sea, la voy a operar porque, y no le voy a tocar la membrana epirretiniana, pero gracias a que tenemos el estudio y se puede entender mucho mejor por qué la paciente se queja, ¿no? Entonces sí, definitivamente la respuesta es sí ha cambiado nuestra conducta, nuestro manejo quirúrgico. perfecto, gracias. No sé si hay preguntas para la doctora en el auditorio. Sí, yo tengo dos preguntas. Muchas gracias, André. Es excelente presentación. Nos abre los ojos a muchas cosas Gracias, doctor. que creo que no haríamos con el equipo. Yo te quiero preguntar dos cosas sobre el equipo. Si todo lo que has mencionado está en la configuración básica, me pareció entender que, por ejemplo, la microperimetría sí requiere accesorio y esto del video infrarrojo es algo que ustedes han logrado que les hagan. Si esto lo incorpora eventualmente la compañía, uno lo tiene que solicitar, hay que pagar. ¿Qué funciones son extras, digamos, o que hay que agregarle? Sí, doctor. Sí, en el caso de la microperimetría sí es extra y nosotros no lo tenemos. Solamente fue un demo, o sea, un tiempo y por eso les presenté este caso, pero esto sí es extra. Todas las demás funciones están integradas. En el caso de la imagen infrarroja, de los videos, lo que se hizo fue adaptarle un software que no es propiamente, ni siquiera está dentro de como de los botoncitos, por así decirlo, de cuando tomamos las imágenes, sino se puso en el escritorio de la computadora. Es un programa que literalmente está en japonés, tiene las letritas en japonés
pero se selecciona, se le hace clic a una selección que no sabemos qué dice, pero bueno, ya nos dijeron que teníamos que ponerle clic ahí. Y entonces nos regresamos al estudio y lo único que hace es grabar esto que nosotros ya veríamos. O sea, realmente es algo muy sencillo. No es que se tenga que pagar un extra, poner, o sea, bueno, realmente es algo que no modifica lo demás del equipo. Sueles agregarle como esta captura de video, digámoslo así. Todas las demás funciones están dentro del equipo. Muchas gracias. Sobre esto último de video infrarrojo para el vitrio, que realmente es por primera vez es la posibilidad de objetivizar. Hasta ahora, pues yo toda la vida lo que he usado es creerle al paciente, ¿no? Si el paciente dice que es muy molesto, pues le creo, y si a pesar de paciencia y psiquiatra el paciente sigue insistiendo que es muy molesto, le creo y le ofrezco la posibilidad de la vitrectomía. Pero con esto realmente uno ya puede objetivizar. Y entonces me pregunto sobre otra patología del vitrio, que eso es la hialosis asteroidea, que también ocasionalmente ve uno el paciente que se queja, sobre todo después de cirugía de catarata, de que eso le molesta, y más cuando es asimétrico, cuando es Claro. unilateral, que él siente algo allí toda la vida. No, eso no es nada, eso no afecta a nada. Usted, eso no le, miles de pepas en el vitrio no tiene nada que ver con la visión. Yo nunca me he comido ese cuento del todo. Eh, ¿Han hecho algo con vídeo infrarrojo en otras opacidades distintas digamos, del DVP? Personalmente yo no estoy segura si Gerardo, que es mi esposo y está aquí en la casa, no sé si me está escuchando, este, sí, de hecho sí está por aquí. ¿Has hecho algo con de Hialosis asteroidea. diálisis asteroidea? Miren, aquí va a ser su aparición especial. Perdón, hola, ¿cómo están? Buen día. Ajá. Eh, bueno, sí me ha tocado evaluar, no sé, ¿presentaste la dialosis o no? No presenté Ah, ok. diálisis. Sí, obviamente las condensaciones son muy visibles para el aparato. Lo que siempre llama la atención, y esto nos ha llamado la atención desde siempre, es lo poco que le molestan al paciente. Y yo creo que aquí, digamos, una de las cosas que tenemos que entender es precisamente eso, que la hialosis asteroidea, como es muy reflectiva de la luz, entonces para nosotros como observadores la vemos mucho y nos sorprende cómo el paciente no le estorba, pero es que realmente estas partículas no están reflejándole nada al paciente, ¿me explico? Entonces no son tan sintomáticas para él. Si pensamos al revés en las condensaciones vítreas, que son muy poco reflectivas de la luz, pues para nosotros como observadores realmente no las vamos a poder ver, pero al paciente sí le pueden estar causando muchos síntomas porque generan estas sombras. Las imágenes que enseñó ahorita André de esos videos no son imágenes de las condensaciones como tal, sino de la sombra que hacen en la retina. Entonces eso nos da una mucho mejor idea de cómo esto puede estar impactando sintomatológicamente al paciente. Entonces, para contestar puntualmente de su pregunta, doctor Castro, este, sí le he tomado imágenes a estos pacientes. Obviamente salen como puntitos negros muy intensos. Pero realmente aquí lo que manda es la sintomatología del paciente. O sea, muchos pacientes están cómodos a pesar de tener un montón de esas cosas y son muy poquitos los que realmente acabamos llevando a cirugía. Y otra de las cuestiones, digo, no tiene nada que ver con el SLO infrarrojo, pero una de las cosas que tenemos que tener en mente con estos pacientes es que, aparte de la diálisis esteroidea, suelen tener una adherencia vitroretiniana bien alta. Y entonces, al momento de hacer la vitrectomía, muchas veces despegar la diálisis es bien difícil y hay que estar bien cuidadosos ahí de no inducir una ruptura retiniana en el momento de estar separando la diálisis. Muchas gracias. Gracias por Un la... gusto saludarlos. Hubo aparición especial. Muy bien, Jerry. Doctora, hay una última pregunta en el chat. Dice que en algunas ocasiones los médicos en las imágenes de foto a color refieren que no se ve el equipo o la coloración de anillo neural.
¿Sabes si hay algún filtro de alguna manera se puede mejorar esto? Perdón, que en el equipo no se ve. No se ve la coloración del anillo neural. Ok. Pues realmente no hemos notado eso nosotros. Digo, obviamente la fotografía a color sabemos que no son colores reales, ¿no? O sea, que son como colores simulados, pero a mi parecer creo que resalta muy bien inclusive las lesiones. O sea, no veo que haya problema con esto, en mi experiencia. Ok, doctora, muchas gracias. No hay más preguntas en el chat. Muchas felicitaciones y muchísimas gracias por la conferencia. Sí, Muchas muy buena, gracias a André. ustedes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo a Jerry y bueno, donde nos vuelva a encontrar en la academia nos veremos. Claro que sí, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a todos por su atención y pues un abrazo hasta Cali. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, buen día.